Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde semana tras semana comparto con todos ustedes información relacionada al trastorno obsesivo compulsivo, todo lo que necesitas saber sobre el TOC para ayudarte en tu proceso de recuperación, estrategias, tips, consejos, tratamiento, tipos de TOC, todo lo que necesitas saber para continuar avanzando hasta lograr recuperarte. Mi nombre es Alejandro Ibarra, soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Hoy es lunes 6 de julio de 2020 y antes de entrar en materia te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, dale a la campanita del lado derecho para que semana tras semana te lleguen vídeos como este que resultarán de tu interés para ayudarte en tu proceso de recuperación. Y ahora sí, el vídeo de hoy vamos a hablar de TOC de contaminación y 4 aspectos que debes conocer cuando inicias tu tratamiento y tu proceso de recuperación. Y los 4 aspectos que quiero compartir con todos ustedes hoy, el primero es práctica y paciencia, es decir, antes de comenzar y cuando inicio el proceso de recuperación en el TOC de contaminación concretamente, igual para todos los tipos de TOC, pero hoy nos vamos a centrar en el TOC de contaminación. Debemos entender y saber que comienza un proceso de cambios a nivel mental, a nivel conductual principalmente. En el TOC de contaminación ocurre que los rituales son motores, no mentales, por lo tanto hay cambios conductuales que se van haciendo progresivamente. Tengo que comprender muy bien cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo y cómo funciona el TOC de contaminación, es decir, que de alguna forma refuerza las obsesiones, cuáles son las principales conductas evitativas, las compulsiones motoras, en este caso físicas, cómo se hacen, es decir, tengo que aprender el funcionamiento para a partir de ahí comenzar a practicar primero en exposición en imaginación con la ayuda de mi terapeuta y a partir de ahí, cuando mi terapeuta me lo indique y me lo paute para casa, comenzar exposiciones en vivo. Pero tenemos algo muy positivo y una muy buena noticia que es la terapia online. Es decir, la terapia online definitivamente ha creado cambios significativos en toda la vida de los seres humanos y principalmente en el afectado con TOC, sea cual sea el tipo, podemos acercar, en este caso, el tratamiento adecuado a través de la cámara. Por ejemplo, en el TOC de contaminación hacemos la terapia en vivo a través del teléfono, del dispositivo móvil o tablet, ordenador, para lograr hacer la terapia en vivo, sea en el baño, sea en la cocina, sea en la habitación, sea donde sea que esté alojado el TOC o el estímulo temido. Por lo tanto, hacemos exposición, imaginación en consulta, pero luego también la exposición en vivo podemos hacerla a través de la sesión junto con tu terapeuta. Por lo tanto, es algo muy positivo que ha llegado para quedarse. Ya lo hacíamos en 5 Alejandro Ibarra, como he comentado en otros vídeos, desde el año 2009, pero ahora esto ha llegado para quedarse. Nos guste más, nos guste menos, ahora hay que aprender, aquellos terapeutas o afectados también que no creían mucho en la terapia online, aprender cómo utilizarla y cómo ayudarte en ese proceso de recuperación. Por lo tanto, el primer punto, práctica y paciencia en mayúscula, es cambios del comportamiento, es cambio conductual, por lo tanto requiere paciencia. Muchas veces nos llaman familiares muy agobiados, Alejandro, o a cualquiera de las psicólogas de mi equipo, es que mi hijo ha dejado la mesa sucia, me ha dicho que no la limpie, ¿qué hago? Una crisis. Vamos a calmarnos un poquito porque llevamos 3 sesiones, 2 sesiones, 4 sesiones. Esto es un aprendizaje, esto requiere práctica y paciencia en mayúscula. Por lo tanto, el primer aspecto que debo tomar en cuenta para comenzar el tratamiento es la paciencia. Requiere tiempo para ir poco a poco aprendiendo la técnica y aprendiendo cómo funciona el TOC y a partir de ahí ir modificando la conducta, dejando atrás rituales motores y poco a poco ir mejorando. El siguiente punto, la importancia de la exposición en vivo, fundamental, no solamente para el TOC de contaminación, para todos los tipos de TOC, pero hoy, insisto, nos vamos a centrar en el TOC de contaminación. Una persona que tenga el temor por contaminarse, por contagiarse, gérmenes, bacterias, virus, polvo, sucio en general, la mesa, por ejemplo, que suele tener polvo y la persona tiene ese temor, se puede llevar a cabo y es necesario hacer la exposición en vivo a través del dispositivo. Por lo tanto, al día de hoy, la terapia online, lejos de ser un impedimento, es un beneficio agregado para aquellos afectados que sufran cualquier tipo de TOC. Si nos centramos en el TOC de contaminación, acercamos la cámara hasta el estímulo temido. Imaginemos que, por ejemplo, el temor es a coger pollo por el temor a contaminarme porque no sé de dónde viene el pollo. Pues vamos a trabajar exposición en vivo con el frigorífico, con el pollo, a cortar el pollo, a hacer lo necesario para ayudarte a exponerte
tolerar la ansiedad, hacer contigo la exposición en ese momento y a partir de ahí retirar la compulsión motora, que sería el lavado de manos, por ejemplo, o las conductas evitativas: no tocar el pollo, no tocar los huevos, no tocar ciertos alimentos, no tocar la mesa, no tocar los pomos de la puerta. Pues todo eso vamos a hacerlo a través de la terapia online en vivo con tu terapeuta, siempre dirigido. Y primero, insisto, exposición en imaginación. Cuando vamos debilitando los estímulos, pasamos a la exposición en vivo. Ojo con esto, y esto es muy importante porque hay muchos afectados, por ejemplo, que experimentan 1, 2 o 0 de malestar en imaginación. Y yo siempre hago la misma pregunta. Bueno, en imaginación puedes tolerar el malestar, no tienes malestar a la hora de tocar el pomo en la puerta. ¿Y en vivo? Porque si estás en 0 en imaginación, quiere decir que en vivo estás en un 2 o en un 3, porque recuerden que en vivo siempre aumenta el estímulo al menos 2 o 3 puntos. Por lo tanto, el estímulo está eliminado, superado, cuando eres capaz de hacerlo en vivo, no en imaginación. Imaginación es el preámbulo, es la previa. Pero en vivo es cuando debes hacerlo, porque si estás en 2 y 3 en vivo, tienes que debilitarlo, tienes que seguir haciendo exposición en vivo hasta lograr que ese malestar se reduzca totalmente y ya introduzcas ese nuevo comportamiento de forma adecuada y sana a lo largo de cada día. Es decir, tocar el pomo de la puerta, pasarte las manos por la cara, por la cabeza, tocar una mesa, tocar un mando, por ejemplo, cualquier objeto sin necesidad de hacer los rituales motores. Ahí es cuando este tipo de estímulo está superado. Por lo tanto, muy importante hacer la exposición en vivo. Siguiente punto, gestión de crisis. En los TOC de contaminación se da muy habitualmente crisis porque normalmente el afectado convive con familiares. Por lo tanto, empiezan a haber situaciones TOC. ¿Cuáles serían situaciones TOC? Es que mi madre no sé si ha rozado la mesa, no sé si ha tocado el pomo de la puerta sin lavarse las manos, ha tocado la ropa y le he dicho que se lave esto y no sé si lo ha hecho. Empiezan a haber normas TOC, por lo tanto el TOC hay que irlo poco a poco desalojando y hay que irlo retirando, sacando del ambiente donde está hospedado, que en este caso sería en la casa. Hay muchos afectados que no tienen el hostage, el alojamiento dentro de la casa, sino que lo tienen en la calle. Por lo tanto hay que ir trabajando en función a ir desalojando el TOC cualquiera en el sitio en el que se encuentra. Por lo tanto, las crisis suelen ser habituales porque el afectado, al tener la percepción alterada, está constantemente viendo a ver dónde ha tocado, qué no ha tocado, qué ha lavado, qué no ha lavado. Por lo tanto, las crisis son muy frecuentes. Una vez más, nos vamos al punto número 1, práctica y paciencia para aprender con la ayuda de tu terapeuta, no aprender a gestionar las crisis todas de golpe. Las crisis están presentes un día sí y un día no, casi. Por lo tanto, hay que ir poco a poco. No podemos en una semana, en 3 sesiones, aprender toda una batería de herramientas y estrategias, porque esto requiere, punto número 1, práctica y paciencia. Es decir, es progresivo, es gradual. Y las crisis también se van controlando cada vez más y mejor. Por lo tanto, hay crisis que, lamentando mucho, no podemos hacer nada, solamente esperar que la crisis pase y a partir de ahí tenemos una nueva oportunidad para enfrentarnos a estímulos temidos. Pero ojo a la gestión de crisis. Estos puntos son muy importantes para los familiares que conviven con afectados con TOC de contaminación, incluso con el propio afectado con TOC de contaminación, que nos llama constantemente: es que he tenido una situación, he tenido una crisis. Es que es normal, en la primera fase, hasta control de los síntomas, entre 3 y 6 meses, es normal tener crisis. Van a seguir habiendo hasta que poco a poco estas crisis se van a ir reduciendo. Y por último aspecto que hay que tomar en cuenta es la acomodación familiar. Family accommodation es un concepto que está y una situación que ocurre muy presente en todos o en la mayoría de los afectados con TOC de contaminación, con cualquier tipo de TOC. Insisto, hoy nos enfocamos en el TOC de contaminación, y es cuando el familiar participa en los rituales motores o mentales del afectado. Es decir, donde te facilito, donde no solamente el afectado forma parte de los rituales, sino también el familiar comienza a formar parte de los rituales. Es decir, antes de entrar en casa no toco esto, me lavo las manos X cantidad de veces, todo regido por las normas TOC del afectado. A eso se le llama acomodación familiar, cuando el familiar participa, favorece las conductas del afectado. Una vez más, ¿tenemos que retirar todas las conductas de acomodación familiar? No, error, lleva su tiempo. Punto número 1, práctica y paciencia, y a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos teniendo sesiones en TOC de contaminación severos, que lo habitual y lo más recomendado son 2 veces por semana, cada sesión te va a ir enseñando, te va a ir ayudando, te va a ir indicando. No intentemos sacar una licenciatura de Derecho, por poner un ejemplo, en 3 clases. Esto es exactamente igual. El tratamiento
el proceso de recuperación requiere tiempo, 1, 2 años y algo. No pretendamos, hay que disminuir las expectativas porque es progresivo. En 2 sesiones aprenderlo todo. No. Paciencia, porque esto requiere tiempo para ir aprendiendo estrategias, técnicas, cómo funciona el TOC, cómo funciona el TOC de contaminación en mi ser querido, en mi familiar, en el afectado que convive conmigo, cómo poco a poco voy aprendiendo las estrategias para desalojar el TOC de casa. Y todo esto requiere 3 meses, 4 meses, 6 meses o el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, estos 4 aspectos, ténganlos y tómalos en cuenta a la hora de iniciar tu proceso de recuperación porque te van a ayudar a tener expectativas bastante más realistas y a entender y a comprender que el TOC se supera con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con la ayuda de tu terapeuta adecuado, experto o especialista en exposición con prevención y respuesta, pero sobre todo con paciencia, práctica y trabajo. Es progresivo, no es de la noche a la mañana. Ojo con esto. Hasta aquí este vídeo, espero que te sea de utilidad y que también me ayudes a compartirlo para ayudar a otros afectados en este proceso de recuperación y a otros que están sufriendo en silencio. También recuerda visitar mi página web www.alejandroibarra.es. En el blog y en los casos de éxito vas a encontrar testimonios de afectados recuperados o en proceso de recuperación y los tienes ahora mismo en la nueva web de forma categorizada, es decir, si entras TOC de contaminación tienes todos los testimonios de nuestra consulta de los afectados que se han recuperado con TOC de contaminación de todas partes del mundo y así sucesivamente con cada uno de los tipos. También te invito a mi Facebook, psicólogo Alejandro Ibarra, donde día tras día voy poniendo y subiendo información, tips, consejos, herramientas para ayudarte también a acompañarte en este proceso de recuperación. Recuerda que no estás solo detrás de la pantalla, hay gente que también nos preocupamos por ti y que también queremos trabajar contigo de la mano para ayudarte en ese proceso de recuperación. Nos vemos en un siguiente vídeo, el siguiente jueves con más información. Muchas bendiciones a todos y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao.